estoy grabando. Va. Entonces empiezo desde el inicio para que puedan entender este modelo mejor, para que puedan resumirlo, o sea, un resumen así muy excesivo del modelo. Tengan en cuenta que este modelo aboga por la idea, en la neuropsicología aboga por la idea de que hay una relación estricta entre el cerebro como organismo y la conducta. ¿Okay? El cerebro como el órgano y la conducta. Vimos que en los demás modelos la variable organismo tenía diferentes conceptualizaciones. Por ejemplo, en el modelo neuropsicológico, al organismo lo veíamos como el aparato psíquico, todas las instancias psíquicas, ¿no? Del modelo cognitivo-conductual, veíamos a la palabra organismo como cognición, como variable organísmica, pensamientos, emociones, etcétera. Y la variable organismo en el conductismo ni siquiera está. O la podemos sobreentender como algo que no podemos explorar a nivel, pues, observable, ¿no? Entonces, en el neuropsicológico establece que el organismo es cerebro, sistema nervioso central, ¿ok? Y que este está en relación estrecha con la conducta. Entonces, partimos de ahí. Entonces, cuando ustedes piensen en el modelo neuropsicológico y de qué trata, así cuando les pregunten a cualquier persona de qué trata la neuropsicología, fácil. Trata de establecer que hay una relación entre el cerebro y la conducta, ¿va? A través de, obviamente, varios procesos que vamos a ver ahorita de forma muy general. Entonces, bueno, para partir con la explicación del modelo, hay que ver cuáles son los antecedentes. En esta sesión no voy a terminar todo el modelo porque es algo largo, pero bueno, con que quede ahorita una introducción hecha, ya, con eso es más que suficiente y espero la próxima semana ya estarlo terminando. Vamos a partir de los antecedentes, así como con los anteriores modelos, vimos que los antecedentes son varios autores. Aquí el autor o uno de los autores principales de este modelo es Gall, ¿ok? Gall. ¿Qué hizo Gall? Gall abogaba por esta idea de que el cerebro era el responsable de varias conductas, pero lo que Gall quería hacer o lo que Gall quería mostrar era ver en qué parte del cerebro específicamente se desarrollaba tal conducta o qué parte del cerebro era la encargada de tal conducta, ¿no? Hacer como un mapeo del cerebro para poder localizar aquí se lleva a cabo tal conducta, aquí tal esto, aquí tal proceso, ¿no? Y a esto, eh, Gall lo denominó frenología. Entonces, la frenología de Gall consiste en esto y aquí lo tenemos, ¿no? Establecer relación conducta, localización de la conducta en el cerebro, manifestación externa en la forma craneal, ¿ok? Entonces, la frenología era esto, y esto no sé si lo recuerdan, pero venía en el examen diagnóstico de que es la frenología de Gall, es esto, ¿no? Establecer una relación del cerebro, ¿no? Con la conducta a través de un mapeo de este cerebro. Por eso es que aquí les pongo. Gall creó mapas de localización cerebral donde se delimitaba qué área hacía determinada conducta psicológica. Y para poder crear la frenología, él se basó en este método que es la craneoscopía, que consistía en poder identificar cuáles eran las protuberancias craneales, ¿no? Y poder así establecer qué parte del cerebro hacía qué, ¿no? Entonces, en este sentido, el relacionar cerebro-conducta es un objetivo común de la neuropsicología actual. La neuropsicología en la actualidad tiene el mismo objetivo, ¿no? Que tenía Gall, de poder saber que la conducta estaba en relación con el cerebro. Entonces, tanto Gall como la neuropsicología hoy en día comparten el mismo objetivo, solamente que Gall tenía pues una concepción un poco ortodoxa, un poco rígida al querer hacer un mapeo, ¿no? Y Gall dijo que el área del cerebro que era la principal encargada de los procesos psíquicos, ¿no? Que nos daba la facultad psíquica, ¿no? De emociones, pensamientos, etcétera, era el córtex cerebral, ¿ok? ¿Y cuál es el córtex cerebral? Aquí se los pongo en una imagen, ¿ok? Este es el córtex cerebral, ¿va? Es esta parte que está enfrente, ¿no? Casi frente de la frente, en el cráneo, la encargada de las facultades psíquicas según Gall, ¿ok? Para Ese que es el área lo puedan frontal, ahí. ¿no? Ajá, es el área frontal del cerebro. Va. Entonces, este es el córtex cerebral y aquí, según Gall, con eso según Gall, están las facultades psíquicas.
Bueno, pero como siempre, y no puede faltar, hay críticas, ¿no? Hay personas que siempre van a criticar modelos. Entonces, ¿quién fue una de las personas que criticó a Gall? Fue Florence, ¿ok? ¿Cuál fue la crítica a Gall? Gall decía, esta parte del cerebro, esta otra, tienen específicamente tal conducta. Y él trataba, Gall, de delimitar específicamente qué parte se encargaba de qué. Por eso es que hacía estos mapeos. Entonces, Florence vino a tirarle su teoría, porque él decía, yo he hecho estudios, ¿no? Yo he realizado estudios en donde he demostrado o donde se ha visto que si yo extripo una parte del cerebro de una persona, no es que las conductas dejen de hacer, dejen de funcionar, sino que otras secciones del cerebro van a hacer la conducta que hacía esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, lo que Flores dijo es que se llama ablación, ¿no? Esta extirpación se llama ablación. O sea, lo que Florence decía es que otras partes del cerebro podían hacer la misma función de una parte extirpada del cerebro. Y aquí es donde se caía la teoría de Gall, ¿no? De que estrictamente una parte del cerebro tenía una función. Y Florence dijo que no, a través de sus estudios que en las ablaciones, ¿no? Por ejemplo, ablación del córtex cerebral, que veíamos ahorita que esta, según Gall, era la encargada de las facultades psíquicas. Si lo extraíamos, ¿no? Otras partes del cerebro se reorganizaban para poder hacer esta función, ¿no? Y esto lo llamó equipotencialidad, ¿no? La equipotencialidad es precisamente esta capacidad del cerebro para reorganizar y suplir funciones propias de las áreas dañadas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un primer autor que está como origen en los modelos de la neuropsicología. Gall, con la frenología de Gall, querer hacer un mapeo del cerebro para ver qué parte se encargaba de tal, y Flores le vino a decir, no, no es así, porque no es que el cerebro tenga áreas designadas estrictamente a una conducta, sino que el cerebro tiene una equipotencialidad para poder suplir conductas en caso de que haya una ablación, una extirpación, ¿va? Bueno, entonces ya vimos a un autor y a y a la persona que lo criticó. Luego tenemos a Broca y a Wernicke como eh, personas que fortalecieron a la neuropsicología, ¿no? Que también están dentro de las bases del modelo neuropsicológico. Lo que ellos hicieron fueron estudios eh, con el objetivo de ver que la conducta y el cerebro estaban en estrecha relación. Lo que ellos hicieron fue estudiar, por ejemplo, cuestiones del habla, ¿no? Con el cerebro. Y no sé si alguna vez hayan escuchado sobre la fase de Broca o la fase de Wernicke, que precisamente son nombres que se le dio gracias a ellos, ¿no? Broca y Wernicke fueron neurólogos que impulsaron esta ciencia. Establecer relaciones entre las patologías del lenguaje y zonas corticales era uno de los objetivos de ellos, ¿no? Y lo que descubrieron fue la fase motora o la fase de Broca y la fase sensitiva o la fase de Wernicke. ¿Okay? Son hallazgos que hasta el día de hoy tienen vigencia actual. Los ellos están dentro de los orígenes también. ¿Okay? Entonces, la fase de Broca es esta dificultad para hablar. ¿No? La fase de Broca consiste en que a la persona se le dificulta hablar, pero no implica que tenga dificultades para interpretar información, únicamente es hablar, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, la tartamudez, ¿no? Que un tartamudo se le dificulta hablar, pero entiende perfectamente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la fase de Wernicke, que esta consiste que hay una dificultad tanto para hablar, pero también hay una dificultad para interpretar, ¿no? O sea, ellos pueden tener un discurso, pero sin coherencia, ¿no? O sea, un discurso incoherente. Entonces, en este sentido, tienen dificultades al habla y en la interpretación, ¿no? Y en la fase de Broca es únicamente una dificultad motora, una dificultad para poder hablar, ¿va? Y bueno, en la actualidad, la neuropsicología se deslinda de la psicología y la neurología, aunque están en estrecha relación, obviamente, ¿no? Entonces, en los años 40, la neuropsicología creó su propia identidad, ¿no? Ya se estableció como algo aparte de la neurología y la psicología. Y esto se logró a personajes como Luria,
Duizabo, Benton, Bordas, etcétera, ¿no? Aquí están los autores y sus respectivos años. Por ejemplo, Bordas fue un autor que aportó mucho, tanto conceptualmente, o sea, crear conceptos, como la parte clínica, ¿no? La parte de intervención. Y Luria también es un personaje importante para la neuropsicología. Y de hecho, ustedes este nombre de Luria lo van a poder ver en varias baterías psicológicas, ¿no? Porque Luria fue el autor de varias baterías para poder medir distintas cosas, ¿no? Entonces, aquí está como uno de los personajes principales, así como, por ejemplo, en psicoanálisis van a encontrar a Lacan, a Jung, a Klein. En el cognitivo-conductual está Beck, está Ellis. En el conductismo está Pavlov, Skinner, Watson, etcétera. En el neuropsicológico van a encontrar a Benton, van a encontrar también a Luria como un personaje recurrente, ¿no? Luria se licenció en medicina en 1941, ¿ok? Y él empezó a estudiar todo esto del ámbito de la neuropsicología enfocado al tratamiento de lesiones cerebrales, ¿va? Él se enfocaba en esta parte de ver, por ejemplo, algún traumatismo a nivel cráneo, encefálico, por ejemplo, ver cuáles son las consecuencias de este y cómo se puede tratar, ¿no? Entonces, eh, y obviamente se han creado varios test inspirados en sus estudios, como les decía ahorita, ¿no? Baterías psicológicas, ¿no? De evaluación neuropsicológica. Entonces, Lurie es un personaje importante. Ahora, eh, ¿cómo es que la neuropsicología se ha podido desarrollar? No, bueno, así como en el modelo cognitivo vemos que el labrador, ¿no? Nos dice cuáles son las tres aportaciones principales del modelo cognitivo conductual. En este caso, Benedett nos va a decir cuáles son las tres causas que han hecho que la neuropsicología se pueda desarrollar como una ciencia con su propia identidad desligada a la neurología y a la psicología. El primero es el nacimiento de técnicas neuropsicológicas, ¿no? Eh, Crecimiento o perfeccionamiento o el descubrir nuevas técnicas para poder explorar en cuestiones neuropsicológicas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuáles son estas técnicas, pero la primera sería la eclosión, el nacimiento de estas técnicas, ¿ok? El segundo son los avances en la neurología, ¿ok? En las neurociencias de forma general. ¿Cuáles son las neurociencias? Bueno, la neurología, neuroquímica, neuroanatomía, neurofisiología, etcétera. O sea, todas estas disciplinas han aportado a la neuropsicología para que crezca, ¿no? Y el tercero es las aportaciones de las ciencias conductuales, específicamente como la cognitiva, ¿no? La fuerte, la débil, ¿no? Que nacieron aquí en los años 70 aproximadamente. Es decir, todo lo que vimos del modelo cognitivo conductual, ¿no? Lo que vimos en el modelo anterior. Entonces, vemos que este modelo se ha podido desarrollar de forma independiente gracias a el nacimiento de técnicas, gracias a los aportes de las neurociencias de forma general y a las aportaciones de las ciencias de la conducta, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No sé si estoy yendo muy rápido. No, por mi parte está bien. Tampoco tengo dudas. Va. Cualquier cosa, os estoy yendo muy rápido, me dicen y me detengo para poder aclararlo mejor, ¿va? Pues bueno, hasta ahorita estamos en los orígenes, estamos viendo de dónde viene la neuropsicología, sus autores, cómo es que se fue formando como una ciencia con identidad propia. Ahora, en torno a los presupuestos básicos de este modelo, eh, veíamos al inicio, yo empecé la exposición de este tema con este pequeño resumen de hay una relación entre el organismo entendido como cerebro, sistema nervioso y la conducta. Entonces, este es un presupuesto básico y es el principal de la neuropsicología hoy en día, ¿ok? Entonces, si este es el presupuesto, por eso es que aquí les pongo, debemos conocer los principios del funcionamiento cerebral para hacer bien una evaluación neuropsicológica en la que se especifique la interrelación entre cerebro y conducta, ¿ok? Porque no nos sirve de nada saber que hay una relación entre conducta y cerebro si no vemos cuál es el funcionamiento del cerebro, si no tenemos en claro cómo es que funciona el cerebro. Entonces, aquí está lo que deriva de esto, ¿no?
de que hay una relación, pero hay que ver entonces a qué se refiere con cerebro, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? Y para ello vamos a ver cómo es que está jerarquizado el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita vimos que hay una relación recíproca entre organismo y conducta, ¿ok? Y el organismo referido al sistema nervioso central, el cerebro, ¿no? Considerando aspectos de anatomía, fisiología del mismo, ¿va? Ahora, vamos a pasar a la jerarquización de cómo es que, de forma muy resumida, está jerarquizado el cerebro, ¿no? Jerarquía implica un orden, ¿no? Un orden implica que está bien estructurado, que está por partes, no implica orden. Jerarquía implica orden, que algo está primero y luego algo va después. Y para ello les mandé en el grupo de WhatsApp una foto, ¿ok? Porque lo que voy a explicar ahorita, que es esta diapositiva, esta y esta, hasta ahí, hasta esta, está resumida en la foto que les mandé. Entonces, voy a abrirla para que se los pueda yo explicar mejor. Y bueno, en la foto viene en azul tres palabras, que la primera es regulación del tono vertical, la segunda es la unidad de adquisición y la tercera es la regulación de actividad. De forma general, el cerebro está jerarquizado así o está ordenado así en estas tres principales unidades, ¿no? Que son estas que están aquí. Entonces, la primera que les pongo en la foto de regulación del tono vertical, ¿a qué se refiere? La primera parte en la que el cerebro va a estar organizada va a estar en relación a ciclo de vigilia, ¿no? De la vida diurna, el sueño y los estados de atención, ¿no? Entonces, esta es la primera unidad. La primera parte del cerebro va a ser la referida a todo esto, al estar despiertos, al estar dormidos y al estar alertas, al estar atentos, ¿no? Y esta va a estar conformada por estructuras o subestructuras, ¿no? Que van a poder darle sentido a eso, que van a poder hacer que funcione y si lo vamos a ver obviamente en una parte específica del cerebro, lo podemos ver situado en el tallo cerebral, ¿ok? No les puse fotos aquí para no hacer esta diapositiva tan larga, pero bueno, esta es la primera, ¿no? Regulación del tono vertical, del tono cortical. No sé por qué aquí le puse vertical en la foto, pero es cortical, ¿va? Ahora, vamos a quedarnos en esta primera idea, en esta primera unidad. De esta salen tres llaves a la izquierda, que es ley de fuerza, ley de concentración y ley de movilidad. Están aquí, ¿ok? Esta diapositiva, que aquí viene el número, diapositiva 12, está en relación a la primera unidad, ¿no? O sea, la primera unidad tiene estas tres leyes, ¿ok? La ley de fuerza, ¿en qué consiste? En la que se indica que hay una adecuación entre la intensidad del estímulo y la respuesta que suscita, ¿ok? Sabemos que hay estímulos del exterior, ¿no? Que van a crear una excitación en el organismo y la ley de fuerza va referida a esta, a la intensidad del estímulo, ¿no? Con qué intensidad llega el estímulo y con qué excitación o qué nivel de excitación lo estamos recibiendo. Si hay una si hay una adecuación entre la intensidad del estímulo y la respuesta o la excitación, entonces estamos hablando de que la ley de fuerza está actuando de forma coherente, ¿no? De forma, vamos a llamarle normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ley de fuerza tiene que ver con el estímulo y la respuesta, ¿va? Tanto del estímulo su propia fuerza y de la respuesta en la cuestión de la excitación del propio organismo, ¿ok? Entonces, esta ley de fuerza, ¿en qué parte creen que pudiera estar? ¿En la parte de la vigilia, del sueño o de la atención? De la atención Ajá, y exactamente, también, de la atención. también de la vigilia podría ser, Ajá, pero más de la obviamente, atención, ¿no? ajá, de la atención, ahí está potencializado más aún, ¿no? Aunque en el sueño también hay un cierto nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, es por ello que, por ejemplo, cuando suena algo demasiado fuerte, es que despertamos, ¿no? Porque está adecuado el estímulo externo al interno. Pero donde más lo podemos ver claro es en la vigilia, no en la atención. Entonces, esta primera ley va referido a ello, ¿va?
Entonces, ¿hasta aquí me van siguiendo? ¿Todo bien? Va. La segunda ley de esta primera unidad del tono cortical es la ley de la concentración. ¿Qué es esta? Con la que se postula la actividad asincrónica de un cerebro vigil. La mayor o menor activación de una zona cerebral depende del tipo de comportamiento que se esté llevando a cabo en un sujeto o en un momento determinado. Va ligado a la concentración. Tiene que ver con qué mecanismos del cerebro se van a activar ante qué estímulo. Podemos verlo, por ejemplo, con los cinco sentidos, ¿no? Si nos llega un estímulo olfativo, un olor, obviamente ciertas zonas del cerebro específicas para la cuestión de percibir aromas se van a activar, ¿no? Entonces, se van a activar dependiendo del tipo de comportamiento que se lleva a cabo en relación con el estímulo, ¿no? Si es, por ejemplo, visual, pues entonces va relacionado a que se van a activar zonas del cerebro, zonas cerebrales que vayan acorde a lo visual, ¿no? Que estén encargadas de las cuestiones visuales. Entonces, esto obviamente va relacionado con primero el estímulo, ¿no? Y con la respuesta que se lleva a cabo, las que van a determinar qué zona del cerebro se va a activar más, ¿no? Se dice por ahí que incluso hay un rumor que dice que el humano utiliza únicamente el 5, 10, no recuerdo qué porcentaje de su cerebro, ¿no? De la actividad cerebral, y que se utiliza el 100%, pues podría ser cosas incluso sobrenaturales, ¿no? Por haber escuchado algo así. Sin embargo, esto no es así. O sea, el cerebro en todo momento está activado. O sea, todas las zonas del cerebro están en movimiento, o sea, están siendo activadas porque a la vez que estamos, por ejemplo, yo ahorita, que a la vez que estoy exponiendo, estoy articulando palabras, estoy viendo lo que estoy leyendo, los estoy viendo a ustedes. O sea, hay todo un mecanismo en el cerebro que hace que todo se active, ¿no? Obviamente hay zonas que se van a activar con mayor intensidad, ¿no? Dependiendo de cuál es el estímulo más fuerte, ¿no? Y esto va referido aquí a la concentración, a qué es lo que más se va a activar en torno a los estímulos que estamos recibiendo, ¿va? Entonces, esta es la segunda ley, la ley de la concentración, ¿ok? Entonces, vemos otra vez que estas dos leyes de la fuerza del estímulo y la concentración están ligadas a el tono cortical que refiere al sueño, a la vida diurna y a los estados de atención. Y finalmente tenemos la ley de movilidad, ¿ok? La ley de movilidad, ¿en qué consiste? Se desprende del anterior. Señala que cualquier cambio comportamental de sujeto se refleja inmediatamente en una variación de los niveles de actuación en las diversas regiones del cerebro. ¿Ok? Aquí, esta ley, yo les mencionaba que va referida a que un estímulo se va a activar, o bueno, un estímulo va a activar zonas cerebrales dependiendo del comportamiento mismo del estímulo. Pero aquí va referido a cómo van a interactuar estos estímulos, ¿no? La movilidad tiene que ver con este dinamismo de los estímulos, con el ejemplo que yo les ponía, de que a la vez de que estoy hablando, de que estoy viendo, de que estoy recordando, de que estoy pensando de forma coherente, hay una movilidad a nivel cerebral, no de todos estos estímulos. Hay cambios, hay niveles en la variación de las regiones del cerebro, ¿no? Si de repente, por ejemplo, ahorita les dijera, vamos a hacer un ejercicio de relajación y de repente les voy diciendo cómo hacerlo, las zonas de mi cerebro que están ahorita activadas, por ejemplo, a recordar cosas importantes que requieren un mayor esfuerzo para recordar, bajarían un poco y se activarían otras que irían, por ejemplo, encaminadas a la relajación, ¿no? Entonces, eso es la movilidad, ¿no? El paso de movimiento, el paso de fuerzas en los estímulos, ¿no? A nivel cerebral, ¿ok? Entonces, estas son las primeras tres leyes que van a estar dirigidas aquí, ¿no? Entonces, regresando a la imagen que les mandé por el grupo de WhatsApp, lo podemos aquí ver como algo muy resumido. La regulación cortical tiene tres leyes: la ley de fuerza, ley de concentración y ley de movilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, yo no. No sé, ¿Cómo? No sé. no sé. Es que
Ay, no sé, no lo entiendo. Antes me estoy muy grande el hilo, pero es que yo la siento igual. Déjame avanzar un poquito más y si ya tengo otra duda que... Mira, está muy, muy sencillo esto. Lo voy a resumir ahorita. Ahorita me fui lento para que pues, fuera una explicación más sintetizada, ¿va? Pero lo voy a explicar ahorita de forma más resumida. El cerebro está jerarquizado en tres grandes niveles. Vamos a verlo como niveles, ¿no? Un primer nivel es todo lo referido a cuando estamos despiertos, a cuando estamos dormidos y a cuando prestamos atención. ¿Ok? Este es el primer nivel. Y si lo queremos ver con palabras técnicas, es un nivel de regulación de tono cortical, ¿va? Pero cuando escuchen tono cortical, asócienlo a despierto, dormido, presto atención, ¿ok? A esto primero, estas funciones primeras, ¿no? Que son básicas, el dormir, el estar despiertos, el prestar atención, ¿no? Entonces, este es el primer nivel del cerebro, pero es, todos los niveles tienen leyes que los rigen. Este primer nivel va a tener tres leyes. La primera es la ley de fuerza. Cuando estamos despiertos o dormidos, en ningún momento dejamos de recibir estímulos. Siempre estamos ante estímulos, ¿no? Y estos estímulos tienen características que van a estar en relación tanto al estímulo propio como a nosotros. La primera tiene que ver con la fuerza del mismo estímulo. ¿Qué tan fuerte es el estímulo y cómo lo recibimos nosotros, cómo lo percibimos? ¿No? Que puede estar tanto en la vida diurna como en la vida nocturna, ¿no? En la vida diurna, por ejemplo, si ahorita, Jacibe, se cae algo detrás de ti, vas a voltear, ¿no? Porque el estímulo hace que voltees, esa es la respuesta. Entonces hay una, sería muy raro que, por ejemplo, se cayera tu refrigerador y estuvieras aquí normal, ¿no? Como si nada. O habría un desequilibrio y nos diría aquí que la ley de fuerza, pues nomás no. O sea, no, o no lo escuchaste o algo pasó, ¿no? Entonces tiene que ver con este principio. El segundo es la concentración, que tiene que ver con a qué le voy a prestar más atención, ¿no? ¿A qué estímulo le voy a prestar más atención? Ahorita, por ejemplo, estamos en la sesión, pero, por ejemplo, espero que lo que más se ha prestado atención ahorita sea, por ejemplo, la exposición de este tema, ¿no? Pero eso no implica que yo sea el único estímulo para ustedes. Hay otros estímulos como el ruido de su casa propia, si se les está acabando la batería de su celular o teléfono, ¿no? Entonces, su cerebro funciona en torno a estímulos y dependiendo del estímulo es que cierta parte del cerebro se va a activar más, ¿no? En mayor medida. Por ejemplo, partes que se encarguen más de la parte visual, de la parte olfativa, de la parte sensitiva, ¿no? Y la tercera ley es una ley de movilidad que implica que todos los estímulos, al estar siendo expuestos ante nosotros al mismo tiempo, nuestro cerebro va a estar en un dinamismo constante, va a estar en movimiento constante. No puede estar solamente enfocado, por ejemplo, a mi exposición, sino que tiene que estar enfocado a otras cosas, ¿no? Porque si esta ley de movilidad no existiera, pasaría lo de la concentración, ¿no? De que se cae el refrigerador atrás y no pasa nada. O sea, mis niveles no se movieron, sino que se quedaron aquí, enfocados a la exposición, ¿no? Entonces, este primer nivel que va referido a la vigilia, al sueño y a la atención, tiene estas tres leyes que van referidas al estímulo, a la fuerza, a la concentración y a la movilidad. No sé si con esto quedó un poquito más claro. Ah, ya se me prendió. Sí, ¿Sí? Va. sí, Entonces, bueno, gracias. ok, sí. Entonces, cualquier cosa me van diciendo. ¿Va? Entonces, bueno, regreso otra vez a la diapositiva y ya vimos la primera parte del cerebro que va referida a esto, ¿no? La segunda, y aquí en la foto viene unidad de adquisición, ¿ok? En la foto se los puse con palabras más clave para que lo puedan entender, ¿no? Adquisición es una palabra fácil, ¿no? Adquiero algo, ¿ok? En este primer nivel únicamente lo regulo, no únicamente hay una regulación, es decir, el estímulo entra y va referido a regulación de, por ejemplo, cómo regulo la fuerza del estímulo y cómo yo lo recibo y cómo yo me comporto. No hay una regulación de la concentración, de que tiene mi concentración que está regulada a un estímulo principal, ¿no? Y hay una regulación de la movilidad. Si no hay regulación de la movilidad, pues tendríamos por ahí pues alguna complicación, algún trastorno mental o alguna enfermedad mental, ¿no? Entonces, lo primero va referido únicamente a la regulación de lo que recibimos, pero la segunda unidad va no solamente a regular el estímulo, sino a adquirirlo,
¿no? O sea, adquirirlo y almacenarlo, ¿ok? Mientras aquí, por ejemplo, si a Jacibe se le cae el refrigerador, será momentáneo, ¿no? Pero no creo que esto implique que a partir de ahora siempre va a ver al refri a ver si se cayó o no, sino que pasó en un momento, o sea, se reguló en el momento. Pero aquí va referido a adquirir algo para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el mismo ejemplo del refrigerador, que suena un poco tonto, pero bueno, para que lo entiendan un poco mejor, sería, por ejemplo, mientras que aquí únicamente veo que se cayó y ya, no vuelve a pasar nada más, aquí, en la segunda, yo lo adquiero, estoy ya siempre atento a si se va a caer o no se va a caer, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con que yo ya lo adquiero, lo hago mío, ¿no? Entonces, la segunda unidad de la adquisición, elaboración, almacenamiento y evocación informativa cuya ubicación se restablece en porciones posteriores del córtex cerebral, ¿no? Aquí obviamente siempre les voy a poner en donde los autores lo están localizando a nivel cerebral, ¿no? Pero va referido a esto. Entonces, mientras aquí es algo más perceptual, aquí es algo de información. Percepción, unidad uno, información, unidad 2, ¿no? Y es por eso que si ven en la foto, yo les pongo que esta segunda unidad no se va a regir por leyes, sino por zonas, ¿no? Y estas zonas van a estar encaminadas a analizar el estímulo, a ponerle atención al estímulo y a sintetizarlo, pero para poderlo adquirir. Vamos a ver a qué se refiere esto. Es esta, ¿ok? En esta segunda unidad, que es la unidad de adquisición, que tiene que ver con ya yo hago mía la información y no solamente la regulo, están las zonas primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuál es la zona primaria? Las zonas primarias son de proyección somatotópica, ¿ok? Que es el análisis perceptivo del estímulo. Esto va referido a que yo un estímulo lo voy a analizar, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Ustedes están recibiendo esta clase de neuropsicología, del modelo neuropsicológico, y la información, por ejemplo, el estímulo ahorita sería auditivo, las palabras, ¿no? Los están analizando, pero no solamente como un análisis para regularlo, sino para adquirirlo, ¿no? O sea, va referido a que si están prestando atención, ¿no? Es porque están analizando todo, lo están procesando para poderlo adquirir como un conocimiento sólido en ustedes, ¿ok? Entonces, esa es la primera zona, ¿no? La zona que va a analizar los estímulos. Esta es la zona primaria. Analizo el estímulo para adquirirlo. Las zonas secundarias son de síntesis perceptiva específica, ¿no? Esta va referida a que ya una vez que yo analicé la información, que ya la tengo, ahora la voy a sintetizar para poderla adquirir. Un ejemplo de esto sería lo que hacemos siempre que iniciamos un nuevo modelo, lo que no grabamos, o sea, porque los repasos que hacemos aquí no los grabamos, sino que la grabación empieza cuando ya doy el tema. Pero todo lo que hacemos antes de que empiece la grabación de estos temas, que se suben a YouTube, es esto, zonas secundarias, ¿ok? Sintetizar la información. ¿Por qué? Porque ya primero la analicé, ¿no? Entonces, aquí la analizo y luego la sintetizo, ¿no? Con las zonas secundarias. Y las zonas terciarias, van referidas a, son las encargadas de posibilitar una síntesis multimodal de las características del estímulo, ¿ok? Aquí, aunque hago una síntesis, es más bien una atención, ¿no? Que en estos dos casos hago síntesis, pero en la zona secundaria lo que hago es más prestar atención a algo particular, no de todo lo que recibí le voy a prestar atención a algo particular, y luego con la zona terciaria, todo lo que yo recibí lo voy a sintetizar, ¿no? Voy a hacer un análisis aún global, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería en la zona secundaria un análisis particular de algo de todo lo primario y en la terciaria sería un análisis global, ¿ok? Aquí vuelvo a repetir, zona secundaria sería más bien un análisis particular y aquí zona terciaria sería un análisis, una síntesis global, ¿no? Pero todo parte de la primaria, de analizar toda la información, ¿no? Es por eso que la segunda zona del cerebro o la segunda unidad es a la adquisición de información. ¿Cómo yo adquiero la información? Primero la analizo, luego pongo atención a cosas particulares de todo esto y luego hago una síntesis global, ¿ok? Esas son las tres zonas, zona primaria, secundaria y terciaria, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
¿No? Va. Entonces, continuamos con la última unidad básica del cerebro, que es unidad que programa, regula y verifica la actividad situada en las posiciones anteriores, perdón, del córtex cerebral. Aquí está Luria, ¿ok? Un personaje importante. En la foto, yo lo pongo como regulación de actividad, ¿ok? En la foto viene primero regulación del tono cortical, ¿ok? Que va referido a regular únicamente, una función regulatoria. La segunda es unidad de adquisición. Yo no únicamente regulo, sino que adquiero, hago mía la información, ¿ok? Y en la tercera es que ya hay información y ahora esta información yo la voy a regular para yo actuar, ¿ok? Para yo moverme, porque ya está internalizada la información, ¿ok? Entonces, regulación de tono cortical, regulo la información del exterior, unidad de adquisición, la hago mía, y regulación de actividad, ya ahora que es mía, la voy a regular para mí, ¿ok? En relación al exterior también. Y de esto también hay zonas, ¿va? Que son estas. Unidad, ok, son igual. Zona primaria, zona secundaria y zona terciaria. ¿Ok? La primera zona va ligada a la ejecución motriz, ¿ok? Al movimiento tal cual. Aquí dice, las zonas primarias se encargan del control de la ejecución motriz de la actividad comportamental, ¿ok? ¿Cuál sería un ejemplo de esto, de lo motriz? Por ejemplo, situándonos otra vez en la foto, ¿no? Cuando a un niño, por ejemplo, se le está enseñando a hablar, ¿no? Se le está enseñando a decir las primeras palabras como papá, mamá, etcétera, ¿ok? El niño cuando escucha está regulando la información, no la está asimilando, únicamente la está regulando, o sea, le está eh, viendo, por ejemplo, con qué tono de voz lo dice la mamá, está concentrado en el tono de voz de la mamá, eh, ve todo lo que hay, o sea, aparte de que la mamá le habla, ve que hay más cosas, ¿no? Entonces, aquí únicamente el bebé regula la actividad, ¿no? En la unidad de adquisición, el niño empieza a analizar la voz de la mamá, ¿no? O sea, analiza el estímulo, mamá, empieza a analizarlo, o sea, empieza a hallarle un poco de sentido, ¿no? Mamá, papá, lo empieza a analizar el estímulo. Luego le presta atención en la zona secundaria de la adquisición, ¿no? Empieza a prestar atención, mamá, ¿no? O sea, ya es una atención más focalizada. Y ya después el niño sabe que mamá es su mamá, ¿no? O sea, ya lo asimiló. Entonces, él ya lo sabe, pero hasta ahí únicamente lo sabe, aún no lo puede decir. Lo va a poder decir cuando venga la unidad del cerebro, que es la regulación de actividad, con precisamente la zona primaria, que es la ejecución motriz de la actividad. Va a poder ejecutar con su boca el movimiento, ¿no? De mamá. O sea, la motricidad de la boca va a poder ya estar en un nivel de poderlo decir porque ya lo adquirió antes, ¿no? O sea, ya lo escuchó, ya lo analizó, ya hizo una síntesis de la información y ahora sí lo puede decir mamá, papá, no incluso con un sentido ya, ¿no? Entonces, esta zona primaria, ¿no? De la tercera unidad del cerebro, que es la regulación de la actividad, va encaminada a la ejecución motriz, ¿no? Y es aquí donde nos vamos a referir, donde los niños empiezan a aprender a hablar, a caminar, a correr, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las zonas secundarias se encargan de la programación de las secuencias motoras. Por ejemplo, para saber sentarse necesitas haber desarrollado el equilibrio, ¿no? Estas eh, zonas va encaminado a que no solamente ya hay una ejecución motriz, ¿no? De mamá, sino que ya una actividad específica va a poder hacerse siempre y cuando ya esté otra desarrollada, ¿no? El ejemplo que aquí les pongo, para que un niño se aprenda a sentar, no basta con que le digan, mira, uno se sienta así, luego pone los pies así, no, porque no sirve, ¿no? O sea, lo puede decir, pero primero necesita adquirir el equilibrio, ¿no? Que aprenda a equilibrarse, ¿no? Que aprenda a estar un momento sentado, que la mamá le enseñe, por ejemplo, que lo tenga en brazos, ¿no? Y esto va a ser poco a poco, por eso que los bebés a veces se van para atrás, ¿no? O se avientan porque no tienen el sentido del equilibrio. Pero cuando adquieren el equilibrio, van a poder hacer otras actividades como el sentarse, el caminar, el gatear, ¿no?
porque ya hay otras cosas principales ya aprendidas. Entonces tiene que ver con una secuencia motora en las conductas. Entonces, zonas primarias tiene que ver con una primera ejecución motriz y zona secundaria tiene que ver con una secuencia de actividades motrices para adquirir otra, ¿va? Y finalmente, las zonas terciarias, que aquí se las pongo como la intención de verificar la información de los resultados, no tiene que ver con precisamente yo darme cuenta de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Crean planes de intenciones de verificar los resultados, ¿no? Ya una vez aprendió todo, yo lo verifico, ¿no? Entonces, esto puede ser consciente, o sea, autónomo, que yo mismo lo hago, ¿no? O puedo hacerlo, por ejemplo, cuando alguien más me lo pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita le pregunto a Irán que me describa en qué consiste el aparato psíquico y que me describa todo el aparato psíquico y él me lo sabe decir, él sabrá y podrá verificar que todo lo aprendido anteriormente ya se estableció, ya se consolidó como algo a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la parte de la jerarquía. Esto es lo más complejo del modelo neuropsicológico. ¿Ok? Entonces, volviendo a hacer un análisis más sintetizado. El cerebro está organizado en tres unidades. La primera que tiene que ver con la regulación de los estímulos en el sueño, en la vida diurna, en los estados de atención, ¿no? La secundaria o la segunda unidad que tiene que ver con cómo yo voy a adquirir la información y la tercera que es la que me va a dotar a mí de habilidades para poder ejecutar, ¿no? Para poder regular a nivel motriz, ¿no? Entonces, así es como el cerebro de forma muy general está jerarquizado, ¿no? Entonces yo aquí les di la jerarquía y las partes en el cerebro en donde están, ¿no? La primera unidad en el tallo cerebral, principalmente, la segunda en el córtex cerebral, ¿no? Y la tercera en la parte o en posiciones antes del córtex cerebral, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un poquito, ¿no? Que se está viendo también lo que Gall quería hacer, de poder ubicar en una parte del cerebro a que algunas cuestiones, ¿no? Pero Gall lo que quería hacer era sintetizarlo, o sea, delimitar demasiado, ¿no? Entonces, en este sentido, no se puede, pero sí podemos hacer esta jerarquización, ver cuáles son sus leyes, cuáles son sus zonas, etcétera, ¿va? ¿Tienen alguna duda? No, ¿No? Es información pues un poco larga, pero tratar de que fuera complejo. Se les hizo complejo. a mí se me hizo compleja ¿Vale? la primera parte, pero ya, Ah, ok, pues ya lo ok. entendí. No sé por Ahorita qué, quedó más pero clara, ¿no? lo demás se me hizo fácil. Sí, Ok, va. Entonces, esto es lo más complejo del modelo neuropsicológico que vamos a ver, ¿no? Entonces, en la foto, esta foto yo la hice cuando di el curso anterior, en el semestre pasado, pero como ahorita no encontraba los apuntes, pues lo bueno que aquel entonces le tomé foto para enviárselo al grupo de los chicos que estaban en aquel entonces. Bueno, aquí la tienen para que sea un resumen de cómo está organizado y jerarquizado el cerebro, ¿va? Entonces, vamos a lo siguiente. Eh, bien, ya vimos la jerarquización de forma muy general, ¿no? Pero estas unidades eh, no están aisladas, es decir, este, esta primera unidad no está aislada de esta ni de esta, sino que hay, por así decirlo, principios, hay leyes que rigen a todas, ¿no? Por eso es que hablamos de jerarquización, de que hay un orden, de que primero va una y luego va otra, ¿no? Y que si primero va una y luego va otra, este orden va a implicar un impacto a nivel funcional, a nivel de interacción, a nivel cerebral, no a nivel sistema nervioso central. ¿Y cuáles son? Bueno, son tres principios que regulan las tres unidades del cerebro. El primer principio es el principio de estructuración jerárquica de los bloques, ¿ok? Que es lo que yo les decía. Hay una jerarquización, hay un orden en estos bloques, ¿no? Aquí dice, se refiere a la existencia de una rigurosa estructuración funcional jerárquica entre las tres unidades. Por ejemplo, si un adulto sufre una lesión en el tercer bloque unidad, no afecta necesariamente el primero o el segundo, ¿ok? Por ejemplo,
aquí nos dice, si un adulto tiene alguna lesión que dañe la unidad de, por ejemplo, regulación de la actividad, ¿no? Si hay por ejemplo, un traumatismo que dañe la unidad, la tercera unidad de regulación de actividad, eso no implica que va a haber un daño en la segunda y en la primera, porque ya primero, por jerarquía y por orden, primero, para poder llegar a la tercera, tuvimos que haber pasado por la primera y la segunda, ¿no? Entonces, si hay un daño en la tercera, no necesariamente la segunda y la primera se van a dañar, sino que ahí van a estar. Pero si, por ejemplo, se daña la primera, ¿no? Que es la regulación, no se van a poder desarrollar la segunda y la tercera, ¿ok? Entonces, este, este es el orden, ¿no? Primero viene la regulación, luego la unidad de adquisición y luego la regulación de la actividad, ¿ok? Y si hay un daño en la tercera, no implica un daño en la primera y segunda, pero si hay un daño en la primera, sí implica un daño para la segunda y la tercera, ¿ok? Entonces, este es el primer principio. Hay una jerarquía, hay un orden, ¿ok? El segundo principio es el principio de especificidad decreciente de las zonas, ¿ok? Aquí dice, habla de que las células ubicadas en las tres zonas presentan diferentes niveles de activación según las características del estímulo. Las células de las zonas primarias responden a características muy específicas del estímulo. ¿Por qué? Porque las primeras van referidas únicamente a regular, ¿ok? Pero estas son muy específicas. Las de las zonas secundarias se activan cuando se producen dos o más características de la misma modalidad de un estímulo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos información no solamente estamos recibiendo un estímulo, sino varios que vamos a analizar, ¿no? Y las células de las zonas terciarias responden a características de diferentes modalidades sensoriales, es decir, tanto de la adquisición de la información, de el resumen de la información, como de llevarlo a cabo en lo motriz, ¿no? De la forma motora, en movimiento. Entonces, es por ello que las células van a tener distintos niveles de activación dependiendo de el bloque del cerebro en el que estén ubicadas, ¿no? Las de la primaria obviamente son menos, con menos intensidad, las de la zona secundaria un poquito más, y las de la tercera zona, las células que están en la tercera zona, van a tener un mayor movimiento, van a tener una mayor activación, ¿ok? Y el tercero, que es el tercer principio, que es la lateralización progresiva de funciones. Esto significa de qué parte predomina más, el hemisferio izquierdo o el derecho o ambos, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Que de repente incluso hay algunos mapas que dicen que cuál es el hemisferio que más predomina en ti, ¿no? Y ponen varias actividades para ver cuál es el que más predomina en ti. Bueno, esto va referido a esto, ¿no? Que hay unos que van a predominar más que otras en las personas, ¿no? Que esto no implica que no se puedan desarrollar las otras del otro hemisferio, pero de manera natural, unas van a tener una mayor potencialidad que otras, ¿ok? Entonces, estos son los tres principios que van a regir a las tres unidades o a los tres bloques del cerebro. ¿Tienen alguna duda? No, ya no. No, ¿todo bien? Juan Carlos, Irán, ¿todo bien? Sí, todo bien. Va. Entonces, bueno, con esto terminamos como que lo más difícil del modelo neuropsicológico, ¿ok? Ya vimos antecedentes, ya vimos autores, estudios del modelo neuropsicológico, ya vimos cómo es que está organizado el cerebro, sus zonas, sus principios, etcétera, ¿no? Sus leyes, ¿ok? Va, ahora vamos a situarnos nuevamente a la parte evaluativa, ¿no? Ya pasamos ahora de lo teórico a lo evaluativo. ¿Cuál es el objetivo de la neuropsicología? El objetivo de la neuropsicología va a estar encaminado a describir, identificar cuáles son las relaciones entre el comportamiento y la organización cerebral. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque vimos que el objetivo actual de la neuropsicología era, en pocas palabras, establecer que hay una relación entre el organismo, entendido como cerebro, sistema nervioso central, y la conducta. Pues obviamente el objetivo tiene que ser describir, identificar y establecer estas relaciones, ¿va?
Y esto va referido al conjunto de procesos que nos permiten el acceso al conocimiento, aprendizaje, adaptación al mundo exterior, percepción, acción, lenguaje, memoria, actividades de tipo operatorio, etcétera. ¿Ok? Ustedes verán o dirán, ok, hay una relación de conducta y cerebro, pero esta conducta se está relacionada al cerebro. ¿Qué tipo de conducta es? Pues la conducta referida a percepción, a acción, a lenguaje, a memoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las conductas que tengan que ver con la percepción van a estar ligadas a la primera unidad del cerebro, que es la regulación del tono cortical, ¿no? O por ejemplo, las actividades de tipo operatorio van a estar encaminadas a la tercera unidad del cerebro, que tiene que ver con la regulación de la actividad cerebral, ¿ok? Eh, las afasias, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en las afasias, por ejemplo, de Broca y de Wernicke, que van referidas a una dificultad del habla, del lenguaje, está hablando de que hay una dificultad a nivel, por ejemplo, en la afasia de Broca, hay una dificultad en la tercera unidad del cerebro que va referida a la regulación de la actividad, y la fase, por ejemplo, de Wernicke nos implica que hay una dificultad o hay un problema tanto en la segunda como tercera unidad del cerebro, ¿no? Entonces, eh, es por ello que los test neuropsicológicos van a evaluar esto: percepción, acción, lenguaje, memoria, actividad del tipo operatorio. Y esto lo podemos resumir en una sola palabra: inteligencia. ¿Okay? Han escuchado por ahí que están los test que miden la inteligencia, y estos test que miden inteligencia son sí o sí test neuropsicológicos, porque la inteligencia, desde este paradigma, desde esta posición, implica el que hay una percepción correcta, adecuada, hay un lenguaje no fluido, hay gran memoria, hay actividades adecuadas, ¿no? Implica que podemos replicar, ¿no? Incluso si nos vamos a definiciones, por ejemplo, constructivistas de lo que es inteligencia, la inteligencia es el poder aplicar algo que te funcionó en un momento determinado para una cosa, ¿no? Es por ello que los exámenes antes se veían como test de inteligencia, ¿no? Porque lo que aprendiste lo puedes replicar en un examen. Entonces, pero desde este paradigma neuropsicológico, la inteligencia tiene que ver con todo esto, con la percepción, con la acción, el lenguaje, etcétera, ¿no? Con la capacidad de comprender, de asimilar, la capacidad de pensar coherentemente, lógicamente, ¿no? En términos, obviamente, neuropsicológicos y que van a ir encaminados a la actividad del cerebro, ¿no? Entonces no podemos decir que, por ejemplo, una persona es bruta porque quiere, porque no. O sea, una persona sin tanto conocimiento es únicamente porque uno o no ha querido aprender o no ha querido estar ante esos estímulos que lo van a hacer aprender, o dos, hay una dificultad a nivel neuropsicológico. Y es lo que es la importancia, por ejemplo, de aplicar esto, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? De ver un niño no puede aprender, pero ¿por qué? ¿Será porque no quiere? Si es así, nos podemos parar, por ejemplo, desde un modelo cognitivo-conductual, ¿no? Pero si es que hay, por ejemplo, una dificultad a nivel cerebro, o que una unidad del cerebro, de las tres que hay, necesita ser estimulada, entonces tendremos que pararnos en un modelo más neuropsicológico, ¿no? Entonces, no sé si aquí con esto ya vean, por ejemplo, un poco más la diferencia entre, por ejemplo, el modelo cognitivo-conductual con el neuropsicológico, que el primero va referido más a la cognición, ¿no? A la motivación, por ejemplo, tal vez, ¿no? Y el segundo va referido a que las unidades del cerebro necesitan estimulación. Es por ello que en intervenciones con adultos mayores, las intervenciones se hacen la mayoría desde un modelo neuropsicológico, para poder hacer un entrenamiento, ejercitar el cerebro, en memoria, etcétera, ¿no? Incluso hay varios juegos que pueden ejercitar esto. Los juegos que son, por ejemplo, de memoria, el mismo memorama sería una manera muy simple de poder ejercitar estas zonas del cerebro, ¿no? Los memoramas. O no sé si en sus clases de procesos psicológicos básicos les ponían el juego de que venía una palabra de color, ¿no? Por ejemplo, la palabra rojo, pero la palabra estaba en verde, ¿no? Y les ponían ahí una secuencia de estas y tenían que decir el color
de la palabra y no lo que decía la palabra, ¿no? Entonces, esa es una forma de estimular el cerebro, ¿no? De estimular estas zonas. Entonces, esta es la diferencia que habría, o la primera diferencia que podríamos plantear sobre la mesa para la neuropsicología con lo demás. ¿Ok? Entonces, la neuropsicología pretende explicar la conducta con referencia directa al funcionamiento cerebral y así poder predecir la conducta. ¿Ok? Acuérdense que la ciencia lo que quiere desde un modelo científico, desde el mismo método científico, el objetivo es poder predecir, ¿ok? Entonces, con estos estudios analizamos el funcionamiento cerebral y predecimos, ¿no? Entonces, es por ello que el objetivo actual de la neuropsicología, con todo lo que hemos visto, es este: la comprensión de los diferentes estilos de procesamiento de información de sujetos y la relación entre tales estilos y las estructuras funcionales cerebrales, ¿ok? Entonces, la neuropsicología, para poderse deslindar de la neurología y todo lo demás que vimos anteriormente, va a estar encaminada a esto, a ver cómo es que cada persona aprende particularmente, ¿no? A ver cuáles son los distintos estilos de aprendizaje, cómo las personas procesan información, eh, y de esta manera ver cómo está el funcionamiento cerebral de las personas. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita quizás ustedes pensarán, pues qué complicado, ¿no? Porque pues, como ver dentro del cerebro está muy complicado, ¿no? Pero para ello hay técnicas y ya vamos a ver cuáles son estas técnicas. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que son los aspectos metodológicos para poder llevar a cabo esto. ¿Ok? ¿Cuáles son estos aspectos metodológicos? El primero es: la neuropsicología se ocupa del establecimiento y definición de las relaciones entre estructuras del sistema nervioso y las funciones comportamentales. ¿Ok? Este aspecto va ligado al objetivo directamente, ¿va? De establecer relación, organismo, respuesta, cerebro, respuesta, sistema nervioso central, respuesta. ¿Ok? El segundo aspecto es el método general de la ciencia. ¿Ok? Si veíamos aquí que la neuropsicología pretende predecir la conducta, porque uno de los objetivos de la ciencia, del modelo o del método científico es la predicción, entonces la neuropsicología tiene que usar el método científico, el método general de la ciencia, ¿no? El cual se enfrenta a numerosos problemas específicos y para resolverlos usa diversos procedimientos. Depende del problema, se usará un procedimiento adecuado a él. Los más usados son los procedimientos clínicos. ¿Ok? Pueden estar, por ejemplo, esto que yo les decía del memorama o de la secuencia de palabras con los colores, pero hay procedimientos más específicos como los clínicos para poder establecer esta relación y que se pueda defender desde un modelo de la ciencia, ¿no? Desde un método científico. Y el tercer aspecto metodológico es que la aparición de técnicas en el estudio del funcionamiento cerebral permite a científicos realizar diseños de investigación más experimentales, ¿ok? Entonces, neuropsicología es experimentación, ¿ok? Está ligado al conductismo, pero aquí estudia la caja negra desde algo más orgánico, desde algo más visible, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, la variable de organismo está presente en los últimos tres modelos que vimos: el psicodinámico, el cognitivo-conductual, y ¿no? Del neuropsicológico, pero abordados de distintas formas. O sea, aquello que el conductismo llamó caja negra, lo abordan de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las técnicas neuropsicológicas, ¿va? Que se utilizan para poder hacer esos estudios, para poder realizar la relación entre el organismo y la respuesta. Basta, pero quiero saber si hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario, alguna dificultad, no sé, ¿cómo vamos? Yo no tengo dudas, pero quiero saber si todos los test de inteligencia pertenecen a este modelo. Sí, todos. Ok.
de psicológicos, neuropsicológicos, tal cual, ¿no? Porque ya de ahí hay cada persona que se inventa su propio test de inteligencia que no está basado en estos paradigmas, ¿no? Pero los oficiales, ¿no? El Los WIS, válidos, el WIS es neuropsicológico, el WISE. el WISE también, todas las escalas Wechsler son del modelo neuropsicológico, ¿no? Ah, Son oficiales, por eso que son válidas. Una que no sea oficial, ahí dudaríamos si es del modelo o no. ujú. Pero aquellas oficiales establecidas, ¿no? Yo les mencionaba, creo que la clase de modelo cognitivo conductual, que para que un test se pueda validar, tiene que tener todo un procedimiento largo, ¿no? Desde el primero establecer qué quiere evaluar, cómo lo voy a hacer, la teoría en la que me voy a pasar, la realización del banco de ítem, banco de reactivos, perdón, la eliminación por jueces, etcétera. Ujú. Entonces, aquellos que logren pasar por todo esto y logren ser aprobados por el gremio de psicología, de neuropsicología, se establecen como oficiales. Aquellos que no, que sean de procedencia dudosa, no podemos decir que parten del modelo neuropsicológico, sino que parten, puede que sí o puede que no, no sabemos, pero los oficiales, reconocidos por la neuropsicología y la psicología, sí, parten del modelo neuropsicológico. ¿Va? Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna cuestión? No, por mi parte no. Va. Entonces, vamos a pasar a las técnicas neuropsicológicas. Va a ser entretenido, ¿ok? Las primeras técnicas están clasificadas dentro de las técnicas de exploración estructural y funcionamiento del sistema nervioso central. Estas técnicas lo que van a hacer es, y aquí está el verbo, que yo les decía de cómo podemos definir a la evaluación psicológica, analizar y explorar, ¿ok? Técnicas de exploración, explorar, analizar conducta, ¿ok? ¿Qué van a explorar estas técnicas? La estructura y funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Cuáles son? La primera es el electroencefalograma, o por sus siglas EEG, ¿ok? Y esta es una técnica muy antigua. Dice, es la más antigua. Consiste en registrar la actividad cerebral mediante electrodos situados en el cuero cabelludo, los cuales detectan la actividad y la transforman en ondas gráficas visibles y cuantificables. Aquí está la parte del registro, ¿ok? De la observación. Mediante tecnología podemos observar, podemos explorar, podemos llevar un registro cuantitativo del funcionamiento del sistema nervioso central a través del electroencefalograma. Por ejemplo, yo lo vi, no me vi la serie, pero me vi un cachito de la serie de Stranger Things, en donde en la primera temporada esto era algo que se veía mucho, ¿no? Este electroencefalograma para medir los niveles de actividad de 11, me parece, 11, ¿no? Creo que se llama la protagonista, este, y va encaminado a esto, y así se ve, está aquí en la imagen, ¿no? Entonces, es para poder registrar en ondas, cuantificar, observar, registrar todo lo que tiene que ver de el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso central. La segunda, que también es parte de las técnicas de exploración, es la tomografía axial computarizada, o por sus siglas TAC. ¿Ok? Esta técnica combina técnicas de los rayos X con la computarización de datos y la reconstrucción de la imagen. Los tejidos se distinguen por su distinta capacidad de absorción de los rayos X. Esta técnica es parecida a una que vamos a ver ahorita, que es esta, de la resonancia nuclear magnética, ¿ok? Pero aquí lo que hace esta técnica es ver de manera más clara los tejidos, ¿ok? Esta va referida a los tejidos, ¿ok? De poder ver cómo están los tejidos a nivel cerebral, ¿no? Encaminado al sistema nervioso central, y se van a ver como en un tipo rayo láser, ¿ok? Y para ellos te meten en este como tubo, en esta máquina, ¿qué es esto? Es la tomografía, ¿ok? Entonces, este va referido únicamente a ver los tejidos, a ver si hay una lesión, ¿no? A ver cómo está el estado de los tejidos del cerebro. Y la resonancia nuclear magnética
Esta, a diferencia de la otra, permite obtener imágenes detalladas de todo el cerebro, ¿ok? Utilizando un fuerte campo magnético y ondas de radio, ¿ok? Es lo que veíamos, o lo que luego se ve, por ejemplo, en películas de hospitales, que está, por ejemplo, una radiografía de un cerebro y se ve pues ahí como cuatro, ¿no? Cerebros y podemos ahí ver como una imagen completa del cerebro. Entonces, eh, eso se hace mediante el magnetismo y aquí hay una imagen completa. Aquí únicamente se refiere a que hay una parte, hay un tejido del cerebro, ¿no? Y esa sería la diferencia entre la tomografía axial computarizada, TAC, y la resonancia nuclear magnética, ¿ok? O RNM por sus siglas. Y aquí les pongo pues la diferencia entre ambas, la tomografía y la resonancia. Y aquí están. Las van a poder consultar, no se los voy a preguntar en el examen, pero sí que por curiosidad quieren saber como más precisamente cuáles son las diferencias, bueno, aquí lo van a poder leer posteriormente las diapositivas cuando se los pase. Pero vamos a pasar a lo siguiente, les pongo también un cuadro comparativo de ambas, ¿no? Dos cuadros comparativos para que lo tengan más claro. Bien, el siguiente, que es dentro de las técnicas de exploración del sistema nervioso central, están los potenciales evocados, o PE, por sus siglas, ¿ok? Estos consisten en hacer que el sujeto repita una tarea determinada unas cuantas veces con el fin de crear una especie de patrón electroencefalográfico y esta señal se entreseca, entreseca del registro global. Esta técnica permite precisar tiempo y la localización aproximada de las regiones cerebrales, con una actividad registrable en cada estudio de procesamiento, desde la entrada del estímulo, a lo cual en neuropsicología se le llama como input, los estados cognitivos o estadios cognitivos y la respuesta o el output, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste esto? Te ponen como una banda, ¿no? Aquí se ve, y te pueden hacer actividades, distintas actividades, y te pueden hacerlas una y otra vez para que se pueda crear un patrón, ¿no? En el electroencefalograma. Y así poder ver cuánto tiempo, por ejemplo, tardó en respuesta al estímulo, cuáles son algunas señales cerebrales del estímulo y demás cosas relacionadas al estímulo en diferentes tiempos, ¿no? En diferentes intentos. Entonces, esta es la técnica de potenciales evocados. La segunda, digo, el inciso E, no sé qué número sea de técnica que vamos, es la arteriografía. ¿Okay? Esta consiste, o es más bien un examen imanologico que utiliza rayos X y un tinte especial inyectado para observar el interior de las arterias. Se puede utilizar para observar las arterias en el corazón, en el cerebro, en el riñón y otras partes del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es como un líquido, ¿ok? Aquí está, te inyectan alguna parte o algún órgano para que en una imagen de rayos X podamos ver este tinte a través de las arterias, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro se vería algo más o menos así, ¿no? Para ver cómo está las arterias del cerebro, ¿no? Y cómo está el funcionamiento, la actividad en las arterias, ¿no? Eh, el bombeo de sangre, por ejemplo. Entonces, es un tinte que pinta las arterias, ¿ok? Y esta técnica se le llama arteriografía. La segunda son las técnicas de análisis de los procesos perceptivos, perdón, de captación de información, ¿ok? Estas técnicas van referidas a la segunda unidad del cerebro, ¿ok? Que era la unidad de adquisición de información, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de la información global, el particular, etcétera, ¿no? Entonces, va referido a la información. Entre las técnicas que encontramos de estas para poder ver cómo es que se capta la información está la escucha dicótica, ¿ok? En esta te ponen como unos audífonos y te ponen en un audífono una palabra y en el otro otra palabra distinta, ¿ok? O puede ser incluso similar en fonética, pero distinta, para ver cuál captas primero o cuál escuchaste primero, ¿no? Las dos van a estar al mismo tiempo, pero
el objetivo es ver cuál escuchas tú primero para poder ver cuál es el hemisferio que procesa la información de forma más rápida, ¿no? ¿Cuál es el que más predomina en ese sentido? También se utiliza para poder ver la atención selectiva, ¿no? Cómo opera la atención selectiva, qué le presto más atención, que va a partir dependiendo del hemisferio que escuche, ¿no? Primero lo que se te puso en los audífonos. Entonces, esta es la técnica de escucha dicótica. Siguiente es la visión taquistoscópica, ¿ok? Eh, esta consiste en lo siguiente. Eh, les voy a poner una imagen, ¿ok? La siguiente imagen que voy a pasar en la diapositiva del lado aquí, van a venir una serie de números, ¿ok? Se las voy a poner y me van a decir, bueno, se las voy a poner y tienen que observar muy bien, ¿ok? Va a ser cuestión de segundos y luego les voy a preguntar un número específico, ¿va? Así que presten atención. ¿Cuál es el número que estaba en esta parte? ¿Lo vieron? No, ¿No? Va, se los voy a volver a poner, pero ya no el mismo número, les voy a indicar otro número, ¿ok? Así que presten atención. ¿Qué número estaba aquí en esta esquina? ¿Vieron? ¿No era el 11, no? ¿El 11, Jacibe? Creo que sí. Juan No, Carlos, ¿qué número era viste? 9, ¿no? El 3. El 3, Juan Carlos. Irán, ¿tú qué viste? No sé si me escucha Irán, no sé si esté por ahí. Pero a ver, vemos aquí que uno vio el 3 y otro vio el 11. No, Sí, no, y Evelyn no vio nada. Entonces, vamos a ver, es el número que está aquí en esta parte de aquí en la esquina. Y es el 11. Ah, sí, sí era. Ah, sí, sí. Era el 11 en la esquina. ¿Va? Esto es la visión taquistoscópica. ¿Ok? Consiste en la presentación controlada de imágenes u objetos tridimensionales al campo visual del sujeto. Esta puede ser de milésimas de minuto, de segundo, perdón, y permite de diversos aspectos de la percepción visual. Agudeza perceptiva, síntesis, análisis visual, percepción, figura, fondo, percepción sublimal, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una imagen, ¿no? Entonces, el primer número que les había pedido era el 25, ¿no? El número central. ¿Va? Entonces, en eso consiste esta técnica. La siguiente técnica de información, de adquisición de información, es la percepción diáptica. ¿Ok? Este es el reconocimiento de la información táctil. Permite averiguar las competencias o dificultades de percepción táctil entre una y otra mano, ¿no? Y está aquí como en esta imagen. Esto es ver, no, a mí por ejemplo sí me lo pusieron en la facultad alguna vez, cuando estuve en una clase de que entramos a un salón con los ojos tapados y nos ponían a sentir cosas que teníamos que decir qué era, ¿no? Cosas inusuales a veces, o qué forma tenían. Entonces, para poder después replicarlo, no dibujarlo o decir qué era. Entonces, esto es una técnica llamada percepción diáptica. Ahora vamos a entrar en lo que a nosotros nos corresponde, que son las técnicas propiamente psicológicas centradas en el análisis de procesos cognitivos, ¿va? Y vamos a ver únicamente esta primera, porque ya en 5 minutos termina la sesión, pero las primeras son las escalas Wechsler, ¿ok? Las escalas Wechsler que miden inteligencia. De forma general miden la inteligencia, te dan un coeficiente intelectual y te dan un montón de datos más, ¿no? Entonces, las escalas Wechsler son un conjunto de 3 variantes según la edad. Es decir, hay 3 escalas para distintas edades. Es el WISE, que es para adultos, ¿ok? Es el WISC, que es para niños de entre 5 y 15 años, y es el WIPSE, que es para preescolares a partir de más o menos 3 años, ¿no? Entonces, estas son las 3 que hay.
el WISE para adultos, el WISC para niños de entre 5 a 15 años y el WIPSI para niños preescolares de a partir de más o menos 3 años, ¿va? Y estas tres escalas están conformadas por distintos subtests específicos y tienen una composición similar con ligeras variaciones. Todas ellas se componen de dos grandes escalas: la escala verbal, relacionada con conocimientos adquiridos y la habilidad a razonar y procesar información por vía oral auditiva, y la manipulativa, que tiene que ver con el ejercicio práctico motriz, ¿no? Entonces, estas tres escalas se dividen en los dos: en lo verbal, que tiene que ver con el razonamiento, con el procesar información, con el recordar, con lo adquirido, y lo motriz, que tiene que ver con la manipulación de algo, ¿no? Entonces, estas escalas son muy largas, o sea, son bastante largas, o sea, son largas de aplicar, necesitan de muchísimo estudio e incluso para que se puedan aplicar necesitan de un curso especial para aplicarlas. ¿Sí? Aquí en este curso, por ejemplo, no podríamos verlo porque sería otro curso aparte, ¿no? También Pero, interpretarlas es un pedo. ¿mandé? Interpretarlas también es un pedo. Ay, sí, es bastante complejo interpretarlas y no son baratas. ¿En cuánto No, creen que ande una escala, por ejemplo, el WISE? Original, no copias, como, original. como en 3000. A ver, Jacibe dice que 3,000. Evelyn, ¿tú cuánto crees que sea No el sé. precio? Ay, no tengo idea, soy muy mala calculando. A ver, un aproximado, es una escala cara. Jacibe dijo que 3,000. ¿Cuánto crees Pues que tal es? vez igual, como entre 3000 y 5000. Ajá, 3,000 y igual. 5,000 el WISE. No, una sola. O sea, no las tres, una sola. Ajá. 3,000, cinco Ajá. mil. Juan Carlos, ¿tú cuánto le calculas? Pues. A una nada más, no a las tres. Ujú. Pues unos 3000 también. ¿Ok? 3,000, 3,500, 4,000 más o menos dijeron. El precio completo de una escala está de entre 9,000 a 10,000 pesos. A la onda. Solo de una, del WISC, por Mamá, ejemplo. yo vi Entonces, una, porque no sé qué estaba investigando, no me acuerdo, para alguna materia. Y vi una de 11,000, pero no me acuerdo qué prueba era. Pero sí, hay muy caras. Creo que probablemente era alguna de estas. sí, yo creo que sí. Sí, o sea, Pero eso eso cómo es se... Sí. solo una, no las tres. Las tres han de salir como en 35,000, 40,000 más o menos. ¿Y eso Pesos cómo se mexicanos, vende? ¿no? O sea, eso los puede comprar, digamos, un psicólogo y... Eh, no, las compra ¿Cómo? una persona con licencia, Ah, una persona con cédula profesional que estipule que ya es un psicólogo, ¿no? Eh, puede comprarlas. No sé si específicamente necesite algún certificado o algo para poderlo comprar, pero que este certificado implique que tú llevaste un curso específicamente para la aplicación de este test o hiciste una maestría en aplicación de pruebas o una maestría en psicometría. No sé, pero lo que sí sé es que sí o sí, para esta y cualquier otra prueba, necesitas tu cédula profesional de psicólogo, ¿no? imagino que sí, porque, bueno, yo en la prepa fui en laboratorio clínico y en mi mesa, a lo largo de 3 años, pues rompimos Ajá. varias cosas, ¿no? Entonces, en una ocasión un compañero de la mesa rompió una probeta y pues todos tenemos que cooperar, ¿no? Y así, y varias cosas a lo largo de ese tiempo, pero nunca pudimos comprarlo nosotros como tal, o sea, tenía, bueno, al menos la probeta la tuvo. Pero árbol es a pino Ajá. y trompeta es a jarrón, ¿no? Aquí les decía, ardilla es a pájaro y sombrilla es a crayola, ¿no? Porque animal, animal, objeto, objeto. Aquí, por ejemplo, tijera es a serrucho, que es lo que no me acuerdo cómo se llamaba, y periódico es a, eh, pues no sé cómo se llama esto, eh, pues Parece como vaso, ¿no? No, no sé realmente qué es, pero Tal vez esto por sacudo. la relación de...
cortar, ¿no? Cortar, y pues esto que no, la relación más directa sería objeto. Aquí, por ejemplo, banana sería a fresa por fruta, la categoría fruta, y guante sería a foco. En esta sería auto es igual a autobús y sol es igual a libro. En la siguiente Mm, es La pelota raqueta, ajá, a raqueta, ¿no? Y candelabro es a portapapeles. Pues así con cada uno de ellos, ¿no? Una de las que a nosotros nos corresponde, que son las escalas Wishler, que se dividen en tres. ¿Recuerdan cuáles son? el Esto Wii, que nos acabas de ver, Wise ajá, y Wii. WIS, WISE y WIPSI. Ah, ¿Va? Wii, Entonces, WIPSI, ajá, es para preescolares el WIPSI. Entonces, esas son las tres. Y bueno, hasta aquí la dejaríamos por el día de hoy, ¿no? Avanzamos la mitad del modelo. Igual, incluso con suerte, mañana terminamos y concluimos el modelo. ¿Sí? Este, pero bueno, ¿tienen alguna duda general del tema? ¿Tienen algún comentario? No sé, ¿algo? No, por ahora no. no, creo que yo ¿No? ¿Todo tampoco. bien? Sí, de hecho Va. se Entonces, me hizo hoy bastante, vimos, ajá, que se me hizo bastante padre como, o sea, pude relacionar bastante, la verdad sí me han servido en clases de procesos con todo lo que nos dijiste, o sea, no me fue como muy difícil relacionar pues de qué se trataba lo que nos explicaste. sí, es por eso que, por ejemplo, las personas suelen decir en procesos psicológicos básicos o en psicobiología, porque estamos viendo otra vez los cinco sentidos, ¿no? Sí, es algo pues súper básico que ya aprendimos y vemos que tiene su función en un área determinada del cerebro y esta va a determinar la cognición, va a determinar el aprendizaje, va a determinar la percepción, ¿no? Y puede Sí, ser es un raíz rollo. de muchos problemas. Entonces, es por ello la Mm, importancia de aprender los cinco sentidos, pero ya no un nivel kinder, ¿no? De olfato, vistas, no un nivel más avanzado, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esas dos. Por eso es que yo les mencionaba que para poder ver este modelo se recomienda haber pasado ya procesos psicológicos básicos y psicobiología para poder entender mejor. Pero bueno, espero haberlo expuesto de forma clara, de forma sintetizada, fácil de comprender, si es que no han tenido algún acercamiento a este modelo, ¿no? Y bueno, si no tienen ninguna otra duda, nos veremos el día de mañana a las 3 de la tarde, ¿va? Mañana a las 3 para poder continuar con el modelo. Yo espero ya culminarlo y vemos dudas generales y ya la próxima semana comenzamos con las pruebas del modelo neuropsicológico. ¿Va? Ajá, sí, va. Va. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, voy a detener la grabación ya. A ver.